sobre Eurípides. Primero comentar la noticia que se empezó a desarrollar hace 2 años, en 2022, del descubrimiento de nuevos papiros en donde hay obras parcialmente conocidas. Estas obras son Ino y lo que podríamos decir como Polginus, a partir de Ypsilon en griego. Se conocían fragmentos, están incluidos en las ediciones que ya había mostrado. La Loeb Classical Library, ¿no? En 2 tomos. Se encontraron entonces fragmentos nuevos de estas 2 obras, lo cual por supuesto ampliará nuestro conocimiento de esas 2 obras en particular y de Eurípides pues en general. Decía yo también de las traducciones de Eurípides al español. Hay pues no muchas completas. Está una que ha sido desacreditada, la de Ángel María Garibay Porrúa, que creo que fue la primera completa al español, porque esto es interesante y se tiende a olvidar. Es como si siempre hubiéramos tenido traducciones de todos los autores desde hace siglos, pero no. Tenemos, por ejemplo, esta edición, es la de Iberia, y en esta edición dice dramas y tragedias, y solo incluye unas pocas. Dice Alcestes, las troyanas, Ifigenia Tauride, Electra, el Cíclope. Y esta es una edición de 1956. Dice, versión establecida a la vista de los textos más autorizados, prólogo y notas por Florencia Grau. Y aquí es donde está lo, digamos, más fuerte del asunto. Porque versión establecida, no dice traducción. Es decir, esto no es una traducción del griego, directa del griego. Y en 1956 no teníamos una edición del griego. Había versiones a partir de traducciones a otras lenguas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta de Ateneo. Tenemos primero, dice, versión directa del griego por Le Conte de Lisle, es decir, esto fue traducido del griego al francés, y luego dice textos españoles e introducción de Emilio Gascó Contel. Fue traducida del francés al español. No es que se hiciera una edición directa del griego al español. Esta edición de Ateneo es de 1966. Entonces, si nos regresamos en el tiempo al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pues carecíamos de una edición de los textos de Eurípides. La edición de Porrúa, la primera edición, es de 1963. Así que quizá en 1963 tuvimos la primera traducción completa de las tragedias de Eurípides. Y digo, completa de las tragedias de Eurípides, más completas, porque, pues primero, dice 19 tragedias. Y estas 19 tragedias, primero no son 19 tragedias. Esto ya lo habíamos comentado. Tenemos 2 casos importantes que son Rezo. Rezo es un fragmento muy largo, es cierto, pero es un fragmento, no es una tragedia completa. Así que podremos hablar de las 18 tragedias de Eurípides. Pero todavía tenemos el problema del drama satírico, del Cíclope. No es una tragedia, es un drama satírico. Por lo tanto, tenemos 17 tragedias, el fragmento largo Rezo, más el drama satírico, el Cíclope.
Así que esto de 19 tragedias y de las traducciones desde hace muchísimo tiempo, pues no existe. Después podemos encontrar, pues sí, las ediciones completas o casi completas. Por ejemplo, hablábamos de Coligüe en 3 tomos y pues que no incluye todas. Tenemos, por ejemplo, en el tomo 1, Alcestis, Medea, Hipólito y Andrómaca. Para el tomo 2 tenemos Heráclidas, Hécuba y Suplicantes. Y para el tomo 3, Troyanas, Helena e Ifigenia en Náulide. Por lo tanto, estamos hablando de, en 3 tomos, 10 tragedias. De las 19. Que bueno, ya sabemos que no son tragedias exactamente. Tenemos la edición de Gredos, esta sí está completa. La de Coligüe, pues bueno, también fueron saliendo los tomos, no todos son del mismo año. El primer tomo, para cerrar con este asunto de Coligüe, el primer tomo es de 2007. El segundo tomo es de 2014 y el tercer tomo es de 2016. Así que podríamos esperar, considerando la cantidad, por lo menos 2 tomos más de Coligüe para completar las tragedias de Eurípides. En el caso de Gredos, son 3 tomos, están completas. Dice tragedias, aquí no aclara tampoco, pero seguramente en el prólogo sí, yo ya no recuerdo, ya hace tiempo que lo leí. El primer tomo lo tradujeron Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez. Es de 1977 la primera edición. El segundo tomo lo tradujo José Luis Calvo Martínez y es de 1978. ¿Sí? De todas maneras es un poco posterior a estos de los 50-60 que estábamos comentando. Y el tercer tomo, la primera edición es de 1979 y es de Carlos García Gual y Luis Alberto de Cuenca y Prado. Y bueno, tenemos una tercera edición que es la última de todas las tragedias de Eurípides. Tengo 2 tomos, son los de cátedra. Yo nada más tengo estos 2, pues en cualquier momento conseguir el tercero. El primero es la traducción de Juan Antonio López Férez, ya lo habíamos visto con Gredos. La primera edición de este es de 1985 y el segundo tomo es de Juan Miguel Laviano, el tercer tomo también es de él. Este segundo tomo, la primera edición, es de 1999. Así que si queremos pensar en un Eurípides de hace tiempo, o que hubo la facilidad para acceder a los textos de Eurípides desde hace tiempo, pues estamos muy equivocados, porque la primera traducción, como vimos, aparentemente es de 1963, la de Porrúa, y solo hacia finales del siglo pasado tuvimos la oportunidad de tener varias traducciones completas de Eurípides al español. Esto pues es muy fuerte. De igual manera, obviamente en la revista sí hay muchos estudios en torno a Eurípides, pero les decía yo, este es el libro que más difundido sobre Eurípides y el único que es como tratando de abarcarlo todo, ¿no? Y decíamos, este de Murray, si mal no recuerdo, era de 1913. Sí, efectivamente de 1913.
Tenemos algunos otros, por ejemplo el texto escénico de las vacantes de Eurípides, de Carmen Chuaki, publicado por la UNAM. Este es de 1994. Por ahí encontré otro, no lo tengo tampoco, referido en una de las bibliotecas de la UNAM. Y no hay más. Así que, pues, estudios de Eurípides, la necesidad de difusión de Eurípides en español creo que queda muy clara. Más considerando que se han encontrado nuevos fragmentos. Como les decía, para cerrar este video, no hay traducción de los fragmentos de Eurípides al español. Quizá porque a Gredos no le alcanzó el tiempo, ya que sí publicaron fragmentos de Sófocles y fragmentos de Esquilo.